Perfecto, entonces vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy y hoy voy a iniciar, digamos, para continuar y dándole punto pues final a lo que fue directamente el tema que veníamos hablando la semana pasada. Como ustedes se recuerdan, la semana pasada habíamos hablado justamente sobre lo que era la comunicación y qué relación tenía este tema directamente con la labor de alguien que pues se va a impartir un discurso o alguien que quiere ser un buen orador o una persona que quiere pues digámoslo así, pues generar un impacto a la hora de dar un discurso público. En este sentido, habíamos hablado, se recuerdan que habían dos formas en las cuales pues este comunicador o esta persona que impartía el discurso podía expresarse. Habían dos formas. La primera forma, que generalmente era desde el punto de vista verbal. Cuando hablamos del punto de vista verbal es emitiendo sonidos, expresando con palabras sus ideas y pensamientos, y la forma no verbal, que era a través de los movimientos corporales o de los gestos faciales, ¿sí? Obviamente lo que uno busca es lograr interactuar o lograr en ese sentido que las personas directamente pues puedan, ¿qué les puedo decir yo? Que puedan llevarse una interesante, digamos, idea o que quede grabado el expositor en la mente de ellos. Entonces, por eso es que tanto lo verbal como lo no verbal habíamos dicho que se debía de conjugar. Y luego, pues ustedes en su material de aprendizaje, pues ustedes pudieron profundizar en temas como esos factores de la comunicación que afectan directamente la labor de una persona que imparte un discurso. Bueno, pues entrando en materia, ya partiendo de esto, veníamos hablando ahora, ¿qué aspectos o en qué afecta, digamos, en este caso, el hecho de no poder hablar en público, en qué afecta este problema a un comunicador? Y es que generalmente cuando un comunicador no puede hablar en público, ¿sí? Cuando un comunicador no puede hablar en público, pues se presentan estos problemas que ustedes pueden ver a continuación. En primer lugar, el comunicador, digamos, experimenta problemas cuando no logra provocar una reacción, ¿sí? Les decía la semana pasada que no había peor cosa que el hecho de, digamos, cuando yo tengo un discurso y el público no reacciona ni para bien ni para mal, generalmente se convierte en una situación tan difícil que generalmente empieza a provocar aspectos como la frustración, como el sentirnos incapaces directamente de poder emitir un discurso. Digamos como que ahí empiezan a entremezclarse sentimientos, emociones negativas que pues la verdad es que no nos impide que podamos seguir pues practicando y haciendo más dinámica esta labor que nosotros tenemos para poder hablar o expresarnos a otras personas. A ver, recuérdense que el hablar en público no se aprende de la noche a la mañana, sino es con la práctica, no solo con entrenamiento privado, digamos cada uno en su casa, sino también con el hecho de estar experimentando, digamos, situaciones en el campo práctico, ¿verdad? Es decir, participando, dando varios discursos y es así como uno pues directamente va entrenándose o va, digamos, en este caso, puliendo la técnica. Pero obviamente esto implica esos retos y cuando no ocurre una reacción del público, pues es lo que ocurre, ¿verdad? Se empieza a sentir frustración, incapacidad, uno empieza incluso a tener o experimentar una baja autoestima. Digamos, a veces uno no cree poder tener la capacidad de hablar en público como lo pueden hacer otras personas u otros comunicadores y uno empieza, digamos, a autoflagelarse, a considerarse incapaz de poderlo hacer. Tan es así, digamos, esta como autoflagelación que uno se hace que uno va, digamos, o esto lo lleva a experimentar una timidez, ¿sí? Cuando ya de cierta manera, pues uno no tiene la seguridad de uno mismo, pues generalmente cuando uno me invitan a hablar en público, pues a veces no quiero porque me da miedo a que las personas, digamos, se burlen de mí, a que a que mi discurso realmente lejos de ser algo interesante termine siendo, pues,
pues algún aspecto de burla. Entonces la gente empieza a experimentar ese tema de miedo. Y obviamente esto conlleva a trastornos de personalidad. Las personas se vuelven introvertidas. Muchas veces las personas incluso tienen el temor de expresarse, incluso en grupos pequeños. Y esto, miren, todo en esto detona el hecho, digamos, en el hecho, digamos, de no poder, digamos, aprender, primero que todo, aprender una técnica, aprender de cierta manera a depurar esos aspectos tal vez que no son adecuados para poderse expresar en público. De ese punto a esto es que nos lleva incluso a tener incluso trastornos de personalidad. Pero vuelvo a insistir, no es necesario que uno aprenda siendo una persona muy hábil o diestra para hablar en público, sino esto se logra aprendiendo directamente con la práctica, que eso es importante, ¿verdad? Muy bien, ustedes recordarán entonces que habíamos hablado digamos, en la clase pasada o cuando ustedes interactuaron con el contenido de la clase, yo les colocaba en el material de aprendizaje sobre una gráfica que hablaba de los factores de comunicación y que ustedes en ese foro, pues ustedes pudieran expresar cómo podían interpretar esa gráfica y esos factores aplicados al tema de un discurso como tal. Bueno, pues vamos a darle un repaso, digamos, una explicación, digamos, a estos factores de comunicación, cómo inciden, digamos, en el tema ya aplicado al discurso. Bueno, en primer lugar, hay dos elementos o dos factores importantes, ¿sí? Que son, y que podríamos decir que son los factores principales o primarios, digamos, de la comunicación en un discurso. El emisor y el receptor, que como lo pueden ver ustedes aquí en la gráfica, hablamos de un transmisor y de un destinatario, en este caso de los mensajes. El transmisor, como menciona o como se describe ahí, es la persona que va a transmitir un mensaje, ¿sí? O ya sea que esta transmisión del mensaje lo pueda decir de forma hablada, es decir, diciendo, hablamos gesticulaciones por medio, digamos, del rostro o del cuerpo, ¿verdad? O incluso de forma escrita, escribiendo el mensaje. Si se dan cuenta, estos tres aspectos se conjugan en el discurso. Para emitir un discurso verbal, yo tengo que escribirlo primero, ¿sí? Y para poderlo decir, tiene que ir acompañado de la gesticulación, gesticulando, ¿sí? Entonces, el transmisor es, o el emisor en el proceso de un discurso es el que elabora y emite ese mensaje. Luego tenemos el segundo elemento, que es el destinatario o el receptor, que es en este caso quien va a recibir el mensaje. Prácticamente es el público, ¿sí? Es el público que está interactuando, que le pone la atención a usted, que está emitiendo un discurso, que recibe ese contenido y que se convierte en un oyente. Y que a la vez también de ser un oyente, él ve los gestos que usted hace cuando hace un discurso y eventualmente también puede hacer que si usted traslada su discurso escrito, también lea sus textos, ¿sí? Pero no solo se queda en eso, sino recuérdense también que el destinatario o el receptor emite un feedback, un mensaje que nos confirma si está de acuerdo o no con lo que estamos diciendo, que emite un mensaje si está entretenido o no, si nuestro discurso fue aburrido, ¿verdad? En fin, una serie directamente en este caso de acciones que toma en cuenta, en este caso el destinatario, para poder retroalimentar al emisor y que de esta manera nosotros, digamos, podamos ir dentro de nuestro discurso evaluando y viendo cómo es que va reaccionando ese público ante estos estímulos comunicativos que enviamos. Bueno, luego teníamos otros dos elementos que se hablaban, que era el mensaje y el lenguaje. Digamos en este caso de el mensaje a qué nos referimos, ¿verdad? Es decir, viene siendo como esa forma o esa expresión, digamos, que va a tener el emisor, ¿sí? Es decir, es concretamente lo que él está transmitiendo a través de su discurso. ¿Qué es este mensaje? Bueno, pueden ser las palabras que envía, las palabras que ha escrito, los movimientos que tiene que hacer en algún sentido dentro del escenario para confirmar lo que está diciendo y por supuesto también transmite el significado de lo que ha escrito en el discurso, el significado de lo que quiere decir su discurso,
¿sí? Entonces, ese es el mensaje. Y cuando hablamos ahora del lenguaje o del código, ahí nos referimos a ese conjunto de signos que va a utilizar el disertante para que su mensaje pueda ser comprendido, que el mensaje realmente le llegue a la gente y la gente comprenda. Entonces, ese, digamos, lenguaje o código, ¿cómo está constituido? Bueno, puede ser, primero que todo, el idioma, ¿verdad? El idioma es importante porque alguien que hace un discurso en otro idioma que no es el del público, pues realmente, ¿cuál va a ser la respuesta del feedback? Puede ser nula porque no va a comprender nada en ese sentido, no lo van a entender. Y luego también están los sonidos que uno puede emitir. Ahí es donde tiene que ver todo el tema de la entonación directamente de la voz, los matices de la voz que vayan a reforzar las emociones que queremos transmitir a través de nuestro discurso. Y por supuesto también las letras, ¿verdad? O sea, recuérdense que la forma de las letras también tienen pues un significado, va de la mano con el mensaje, pero la forma de las letras también tiene mucho que ver con el tema de ese código que diseñamos para podernos comunicar, ¿sí? Y bueno, dentro también de estos, digámoslo así, de estos factores, estaba el tema del contexto, ¿sí? Del contexto. Cuando hablamos del contexto, ¿verdad? Nos vamos a referir directamente a la situación, digamos, o el ambiente que ocurre en torno a alguien que está emitiendo un discurso. Es decir, por ejemplo, si usted se encuentra en un escenario, ¿qué es el ambiente que se vive? Es un ambiente muy serio. En el contexto implica también a quiénes les voy a impartir yo mi discurso, si serán jóvenes, serán adultos, serán niños, porque eso también incide en la forma en cómo yo voy a dar el discurso. Cómo se encuentra, digamos, en este caso el público. Si el público me va a escuchar a mí después de haber escuchado a 7 personas antes, pues definitivamente el contexto es que ya van a estar agotados, ¿verdad? Entonces tendré que ser algo muy dinámico para que pues mi discurso llame la atención. Tiene que ver mucho también con, en este caso, digamos, con qué elementos cuento para transmitir el mensaje. Hay micrófonos, el lugar es muy amplio, muy cerrado, así será la forma en cómo tengo que utilizar yo el volumen de mi voz. Es decir, ver todos esos factores externos que pueden incidir en mi discurso de forma favorable o desfavorable. Y tenemos en este caso el canal, sí, que es el medio por el cual se va a expresar la información. Generalmente en un discurso el canal prioritario que nosotros utilizamos es la voz, sí, la voz. O por ejemplo, cuando yo doy una entrevista en una radio, puede ser a través de las ondas sonoras. O bien también puede ser por medio de la visión y ahí tiene que ver mucho cómo yo me expreso corporalmente o a nivel visual. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que en este sentido, el canal viene siendo ese medio por el cual nosotros manifestamos directamente nuestras ideas y emociones. La voz, o puede ser por la visión, por las ondas sonoras, por el sonido que emitimos, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, estos factores de la comunicación son los elementos principales, digamos, que componen, digamos, ese proceso comunicativo en un discurso. Sin embargo, también podríamos hablar más a detalle de otros elementos que ya vienen siendo los secundarios, ¿sí? Secundarios en la comunicación. Y el primero de ellos que tenemos es el elemento paralingüístico, ¿sí? ¿Qué son estos elementos paralingüísticos? Vienen siendo esos datos, de cierta manera, en un discurso que van a influir al momento que nos estemos comunicando. Por ejemplo, ¿cuáles son esos datos que pueden influir? Bueno, pueden influir directamente los sonidos. Por ejemplo, cuando uno emite algún sonido auxiliar para reforzar una idea, por ejemplo, se recuerdan que hablábamos la semana pasada que si yo quiero expresar un deseo, pues uno generalmente para convencer no dice, ay, quiero una hamburguesa, sino que uno emite más o menos un sonido así como, ay, como quiero una hamburguesa. Ese ay o ese suspiro viene siendo un elemento paralingüístico, ¿sí? También tenemos los ruidos,
¿sí? Los ruidos, digamos, que uno pueda emitir. Por ejemplo, yo estoy dando un discurso y quiero resaltar una idea, puede hacer que yo haga un sonido de estar somatando el ambón o la mesa en donde estoy dando el discurso con la mano. Eso también puede ser un elemento paralingüístico que ayude favorablemente a reforzar un discurso o no. Tenemos los timbres, los ritmos o pausas. Cuando hablamos de timbres nos hablamos, digamos, en este caso, de el timbre de la voz. A ver, y aquí quiero, digamos, caer en cuenta que generalmente uno tiene que hablar con un tono, digamos, no gritado, sino hablado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiende a gritar, empieza a elevar los decibeles de la voz y el timbre de la voz termina siendo algo chillón, molesta a los oídos de las personas. Entonces, eso también puede influir a la hora de mi discurso. Pero si yo tengo una voz cadente o cadenciosa, mejor dicho, en donde coloco bien las palabras, hablo tranquilamente, pues entonces mi tono es agradable e incluso el timbre de voz también endulza los oídos de las personas. Y los ritmos, por supuesto, también tiene que ver mucho la rapidez con la que yo hablo. Si yo hablo muy rápido, no me van a entender nada y la gente como que se va a desesperar porque no me entiende nada. Si hablo muy despacio, igual también las personas se van a aburrir porque hablo muy despacio y pues obviamente les va a dar sueño, ¿sí? Y por supuesto las pausas. Saber cuándo es conveniente quedarme callado por un momento, cuándo es conveniente, por ejemplo, si hablo yo de una numeración, por ejemplo, en mi casa hay diferentes tipos de mascotas, perros, canarios, caballos. Entonces ahí voy haciendo una pausa. Entonces eso puede ser que este se resulte siendo atractivo y que también de cierta manera le dé pues ese ritmo a mi discurso. Otro de los elementos que tenemos son los elementos proxémicos, que ustedes se recuerdan, hablamos en la clase anterior que tenían que ver con la proxemia, la distancia que se tenía, es decir, el espacio que se deja entre el hablante y el que recibe la comunicación, es decir, entre el disertante y el público. ¿Sí? Entonces, ahí también es un elemento importante porque mientras más lejos sea la distancia que yo tengo como emisor de mi público, posiblemente, y si no hay un micrófono, posiblemente tenga que tomar en cuenta el hecho de que tengo que elevar más no solo el tono, sino el volumen de mi voz para que me puedan escuchar. Pero si es un lugar que tiene micrófonos, que tiene un sonido, bocinas y micrófonos, pues no es necesario que yo grite, sino simplemente pues hacer las pruebas necesarias para que con una voz tranquila se pueda escuchar a través de estos sistemas de amplificación. O bien puede hacer que no tenga micrófono, pero que el público que yo tengo es muy reducido, 5 o 6 personas se encuentran en una mesa, yo estoy cercano a ellas, entonces no es necesario gritar, sino simplemente con mi voz. Incluso ni siquiera es necesario un micrófono, sino simplemente con mi voz, yo ahí podría entonces dirigirme directamente a ellos y me pueden escuchar muy bien. Elementos proxémicos. Luego tenemos el tema de la intención, ¿sí? Es decir, el por qué nosotros hacemos un discurso o el por qué nosotros nos comunicamos. Es lo que se desea conseguir de parte de nosotros que haga, perdón, que haga el público. Entonces puede ser que nuestra intención sea directamente informar o que queramos convencer a una persona o exponerles o narrarles algo. Entonces, dependiendo de la intención, así será el tono y la velocidad con la que yo hable, ¿sí? Si es de informar, generalmente la velocidad con la que hablo es un poquito más rápido, pero si es de convencer, también debe ser un poquito más lenta para ir exponiendo a detalle mis ideas y que la gente las vaya comprendiendo. Y luego tenemos los elementos kinésicos, ¿sí? Que estos elementos kinésicos tienen que ver con lo que les decía, los gestos, las posiciones corporales que también comunican. Son, como les digo, en este caso, movimientos que uno puede hacer al moverse mucho en el escenario, significa posiblemente que esté muy nervioso. La postura corporal, incluso como estoy sentado, como me estoy dirigiendo a las personas, pueda significar en algún momento, en este caso, que pues me interesa o no me interesa el público. O sea, hay varias formas en cómo se podría interpretar esto, ¿ok? Entonces, estos vienen siendo esos elementos secundarios, aparte de los primarios que se tienen que tomar en cuenta en este proceso de comunicación al momento de dar un discurso.
Muy bien. Y entonces, al final de cuentas, digamos, eh, explicando esto, a esto quería llegar con ustedes explicando esto, voy a proceder ahora directamente a tocar otro tema interesante, porque, digamos, aquí si lo quieren ver, pues tenemos, digámoslo así, la teoría. eh, a ver, permítame, dice Maffer que no la deje entrar a la reunión. Pues el link está abierto, Derek. Entonces, en este caso sí podría entrar porque así fueron entrando todos, ¿verdad? Entonces, solo sería de que sí, de que intente de nuevo ingresar a la sala. Bueno, muy bien. Entonces, voy ahora a lo que les decía. Entonces, ya entendiendo un poquito sobre este tema de los elementos, digamos, de los elementos kinésicos, viene otro tema importante, ¿verdad? Que es en este caso, bueno, eh, ¿cuáles deberían de ser las técnicas, en este caso, adecuadas que yo debería de utilizar, en este caso, para, eh, pues, digámoslo así, que yo debería utilizar para poder, eh, digamos, hablar correctamente en público? A ver, ¿por qué les digo esto? Porque no solo basta con tener la teoría, como lo acabamos de hablar, sino que también es importante el hecho, digamos, que uno sepa que es importante tener la teoría, pero si yo no tengo la técnica, hay diversas técnicas que uno debe de utilizar o que tiene que tomar en cuenta al momento de hablar en público, ¿sí? Si no tiene esas técnicas o esas herramientas, pues definitivamente podrá saber mucho de hablar en público, de discursos, pero no va a poder desempeñarse de forma correcta directamente como un gran expositor al cual pues ustedes aspiran, digamos, en este caso, de aprender en este curso. Muy bien, entonces voy a irme enfocando directamente en aspectos de la técnica de la expresión oral para irnos metiendo en el tema práctico en este caso, ¿sí? Muy bien. A ver, todo mundo recuerda que cuando estábamos en el colegio, en ciencias naturales, se nos decía a nosotros que, bueno, en este caso el ser humano está compuesto por diversos aparatos que al final de cuentas estos diversos aparatos son los que, digamos, tienen una función determinada en el cuerpo y que pues ayudan a regular las funciones del ser humano. Todos tienen, en este caso, el objetivo de generar, de mantener la vida del ser humano. Ese es el objetivo al cual apuestan. Y ustedes recordarán que teníamos el aparato circulatorio, el aparato digestivo, teníamos el aparato, el sistema nervioso, y bueno, teníamos este que lo ven ustedes en pantalla, que es el aparato respiratorio. Cuando nosotros hablamos de las técnicas para hablar en público, lo primero que hay que entender es cómo es que se da el proceso para emitir la voz. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no conozco el proceso y yo no realizo o mi cuerpo no realiza el proceso adecuado para emitir la voz, es en donde se dan problemas, por ejemplo, que no se escucha mi voz o de repente, perdón, me da tos como es mi caso en este sentido. O puede ser en algún momento que también se me traben las palabras, puede ser de que siempre no se me escuche al final de cada palabra o frase de la palabra, precisamente porque no he aprendido a manejar correctamente el aparato respiratorio para emitir mi mensaje de voz. Entonces, ustedes recordarán, cuando hablamos de producir la voz, va muy ligado el aparato respiratorio. Se recuerdan que el aparato respiratorio estaba conformado por los siguientes órganos. La nariz, ¿sí? A través de la cual ingresa el aire, la nariz atraviesa lo que es la garganta, en este caso, y pasa por lo que es la laringe, ¿sí? La laringe que se encuentra, perdón, la laringe que se encuentra justamente en donde es la frontera entre el cuello y el cuerpo, ¿sí? Ahí se encuentra la laringe. Después sigue ese tronco, digamos ese esqueleto, ese tronco, ese hueso que se llama la tráquea,
que es un tubo grueso a través del cual pasa el aire. Ese tubo se divide en dos ramas o ramificaciones que son los bronquios y que al final conectan con los pulmones a través de los cuales pues llega el aire y los infla. Entonces, conociendo estos órganos, ¿cuál es el proceso? El aire, o sea, yo cuando respiro, la forma correcta de respirar es que el aire ingresa por la nariz, atraviesa la laringe, la tráquea, los bronquios, llega a los pulmones y los infla. Y cuando sale el aire, pues el aire sale de los pulmones, pasa por los bronquios, pasa por la tráquea, pasa por la laringe, ya no sube a la nariz o a las cuerdas vocales, sino se gira o cruza hacia la boca, ¿sí? O sea, pasa por las cuerdas vocales o la cavidad bucal, como pueden ver ahí, y sale el aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que muchos estamos mal acostumbrados a respirar por la boca. O sea, estamos acostumbrados a hacer esto. Hablar respirando por la boca. Correr respirando por la boca. Y eso está mal. La técnica correcta es, si yo estoy hablando, inhalo por la nariz, rápidamente entra el aire a mis pulmones y cuando yo estoy hablando, yo ya estoy sacando el aire. ¿En qué ayuda esto? En que yo no voy a forzar directamente la garganta. Por eso es que muchos que tienen problemas de la garganta siempre es porque están acostumbrados a hablar con la garganta. Y cuando se habla uno con la garganta, digámoslo así, se fuerza tanto que lastima la garganta. Por eso es que algunos cuando hablan en público o hacen una presentación, tienen la sensación de que les queda una molestia de garganta, un dolor de garganta, pero es por eso, porque hablaron mal, hablaron por la garganta y el aire no salió realmente del fondo directamente de los pulmones. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí en la gráfica, ustedes pueden observar que hay un órgano importante también que no se contempla dentro del aparato respiratorio, sino es se le toma como dentro de las glándulas biliares, que es el diafragma. ¿Y por qué el diafragma? Porque cuando el aire entra y llena los pulmones se inflan, ¿sí? Y entonces los pulmones al inflarse liberan espacio y entonces el diafragma se expande. Es decir, cuando yo respiro por la nariz y entra el aire a mi cuerpo, yo tengo que sacar panza o inflar la panza o inflar el estómago. ¿Por qué? Porque es darle más espacio al diafragma para que se infle y entonces cuando yo hablo y empiezo a meter mi estómago, estoy sintiendo cómo el diafragma empuja el aire de los pulmones, le da la fuerza para, en este caso, sacarlo con fuerza y que vaya ese impulso fuerte para salir por la garganta. De tal manera, perdón, de tal manera que la fuerza del aire por sí ya lleva una fuerza que va a generar que yo tenga un tono o una proyección mucho más amplia o más fuerte de mi voz y no tenga que gritar tanto. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que tienen un tono de voz muy fuerte sin necesidad de que estén gritando, pero es por eso, porque no lo hacen desde la garganta, sino que ellos tienen una buena técnica de respiración. Respiran por la nariz, llega a los pulmones, sale el aire por la boca mientras ellos están hablando y van metiendo el estómago. Esta técnica es la que nos enseñan cuando aprendemos a cantar, ¿sí? Cuando aprendemos a cantar se nos dice, mire, usted respire por la nariz y cuando esté cantando vaya metiendo su estómago y entonces la fuerza de su voz va a salir desde el diafragma y lo que va a tener que hacer usted es solo modular su voz con la boca para ir dándole los tonos o con las cuerdas vocales, dándole la tonada a la canción que usted está emitiendo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante conocer esta técnica, porque cuando yo solo respiro por la boca, primero que todo no respiro bien. Estoy hablando y respirando por la boca, no respiro bien. ¿Qué pasa? Se me termina el aire por un lado y por otro lado yo me puedo lastimar la garganta, por ejemplo, como es lo que me pasó a mí. La semana pasada, dando una clase el día jueves, respiré mal por la boca, no respiré por la nariz, entonces dejé de entradita que el aire frío entrara en mi garganta y me dañó.
Y eso es lo que en qué se delinea esto, entonces se vuelve constipación nasal, hasta se puede volver gripe. Entonces, por eso es que es mala esa técnica de respiración. La nariz tiene una función. Por ejemplo, todo mundo tenemos vellito en la nariz. Entonces, ¿qué pasa? El aire cuando entra por la nariz, los vellos que están en la nariz filtran el aire, digamos, polvo, basurita, se queda impregnada ahí y solo deja pasar el aire fresco, el aire puro. Aparte que la nariz, digamos, la pituitaria, que es la membrana que está en la nariz, hace que el aire, pues, tenga una temperatura un poquito más tibia y no sea tan fría que nos pueda dañar. En cambio, la boca no. La boca no tiene ni vellos ni nada interior que pueda filtrar la temperatura del aire. Entonces, cuando yo respiro por la boca y dejo que me entre el aire por ahí, me entran virus, me entran polvo, me entra basura y aparte la temperatura del aire me entra, pues como les digo así, si es frío, frío entrará y eso me puede dañar, todo eso me daña la garganta, ¿sí? Entonces, repito, técnica correcta, que es la primera técnica antes de aprender a hablar en público, la primera técnica correcta es para hablar, respiro por la nariz, llega el aire a mis pulmones y entonces cuando esté hablando empiezo a exhalar. Exhalo, dos, ¿sí? Respiro por la nariz y estoy hablando y sacando el aire por la boca. Y mientras estoy respirando por la nariz, inflo mi estómago y cuando estoy hablando estoy metiendo el estómago. Por eso es ese ejercicio del estómago, digamos, también lo sugieren mucho en los gimnasios. El entrenador cuando uno está en el gimnasio le dije, mira, cuando hagas el ejercicio respiras por la nariz y cuando soltes el peso o en este caso tengas que empujar las mancuernas o a la sentadilla, digamos en este caso, levantarte de la sentadilla, exhalas por la boca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace ese movimiento del abdomen, por eso es que uno trabaja también abdomen ahí, lo va marcando, porque ese movimiento también es muscular, ¿me entienden? Entonces, por eso es importante conocer esta técnica. Entonces, repito, inhalan por la nariz, llenan los pulmones y cuando esté hablando va saliendo el aire por la boca, ¿ok? Muy bien. Veamos entonces ahora algunos aspectos generales de lo que tiene que ver esto de el hablar en público. Un primer aspecto general es entender en este caso qué es la dicción. Y cuando hablamos de la dicción nos referimos a la manera de hablar, es decir, la manera de pronunciar y escribir correctamente las palabras. Ejemplo de esto. La semana pasada les decía, hay personas que dicen voy a ver la estrella en la noche. La estrella, no. Estrella. Ese es un problema de dicción. O por ejemplo, yo digo voy a ir. No, voy a ir. Esa es una manera correcta de hablar, de tener una buena dicción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, como uno escribe, así es como uno habla. Entonces, si yo no escribo bien las palabras, pues definitivamente no las voy a poder pronunciar bien. Pero cuando hablamos de dicción, no hablamos directamente de articular bien las palabras, que se entiendan bien. Por eso es que los locutores generalmente no tienen que hablar muy rápido porque no les da tiempo de gesticular bien con los labios y con la boca la palabra para poderla estructurar bien y que se entienda bien, ¿sí? Muy bien, eso es el tema de la dicción. Vamos con el tema de la locución. ¿Qué es la locución? La locución viene siendo la expresión, es decir, de cualquier forma como uno se expresa, es la expresión por medio de la voz utilizada tomando como referencia un conjunto de palabras que tienen el valor de una sola. Es decir, ese conjunto de palabras depende cómo yo las expreso, generalmente desarrollan o quieren dar un significado a las personas. Entonces, significa que yo no solo es que las vaya a pronunciar bien, sino tengo que darles una entonación, un volumen adecuado para que las personas lo comprendan, ¿sí? Es decir, que la locución viene siendo la forma de hablar correctamente las palabras. Para los que estudian locución, uno asocia locución con el tema, locución es el arte de poder hablar en radio. No, el radio es un instrumento, es una herramienta. Lo que realmente es la locución es esto, es la forma de hablar correctamente las palabras. Si usted habla correctamente las palabras
y va más adelante de otras características, las entona bien, uno podría decir, todo mundo puede llegar a ser locutor y ya les voy a explicar por qué. Luego tenemos acá otros aspectos que es el interpretar. Interpretar, ¿qué es? Es explicar el sentido de una cosa, explicarlo, pero con los tonos de voz, matices de voz, ¿sí? Es decir, no se trata, por ejemplo, de que yo agarre un texto y me lo ponga a leer así de corrido, sin entonaciones, sin matices, sino que le dé un sentido adecuado, es decir, que yo interprete. Vuelvo al ejemplo de los cantantes. Un cantante, pues uno puede cantar, pero una cosa es ser cantante y otra cosa es ser intérprete. ¿Por qué? Porque el intérprete es aquel que le puede estar usted cantando una canción de despecho de amor y esta persona hasta llora, hasta hace los gestos de enojo por el desamor que tuvo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, cantantes e intérpretes que yo recuerdo, pues uno recuerda que, no sé si ustedes la conocen, pero a una Lupita D'Alessio. Usted mira o métase en YouTube y busque Lupita D'Alessio y véala cantar. Pues digamos, ella no es que tenga una voz privilegiada, pero ¿qué es lo que atrae de ella? El sentimiento que proyecta y que lo hace vivir a usted la rabia que ella quiere transmitir a través de una canción de desamor. Eso es interpretar. Entonces, ¿qué pasa? El locutor o quien hace un discurso tiene que interpretar su discurso, lo cual lo lleva a que tiene que ser un poquito de actor. ¿Por qué? Porque con los gestos visuales, con el cuerpo y con el rostro, va a transmitir esos sentimientos, ¿sí? Luego viene lo interpretativo. ¿Qué es esto de lo interpretativo? Es la acción que va a realizar el locutor o quien va a dar un discurso para aplicarlo a una cosa, ¿sí? Es decir, a un determinado discurso hay una determinada interpretación que yo tengo que hacer. Y aquí viene un término muy interesante, la locución interpretativa. ¿Qué es esto de la locución interpretativa? Pues es la combinación correcta de todos estos elementos que les acabo de hablar aplicados en un discurso. Tener una buena dicción, pronunciar bien las palabras, manejar buenos tiempos o manejar bien el tiempo a la hora de hablar en público, ni muy lento ni muy rápido. Saber interpretar, saber proyectar emociones con lo que yo estoy diciendo. Mezclando esos elementos es en donde yo ya puedo decir, este es un locutor, este es un disertante interpretativo. No solo me viene aquí a leer el discurso y a leerlo así como taravía, sin pausas, sino así de corrido, sino directamente viene siendo alguien que expone y que también con su discurso me transmite a mí fuertes emociones. Él hace el discurso no solo con la voz, sino también con el cuerpo. ¿Mm? Entonces eso es lo que es la locución interpretativa. Ahora bien, para irnos más a detalle de lo que es esta locución interpretativa, vayamos a esos elementos pequeños, básicos, que ustedes deberían de tomar en cuenta para empezar a manejar no un buen discurso, sino para empezar a manejar las técnicas adecuadas para poder ser un buen expositor. Hay unas técnicas que uno tiene que saber, que son las técnicas básicas. Veamos algunos elementos importantes que tienen que tomar en cuenta. Bueno, lo primero, siempre tener la idea de que no es necesario de que yo siempre tengo que hablar gritando, ¿sí? Sino que yo tengo que hablar, bueno, dependiendo del contexto, ¿verdad? Si yo estoy en una radio o si estoy frente a un grupo reducido de personas, pues no es necesario que yo grite para hablar, sino yo lo puedo hacer de una forma baja, en un tono coloquial, en un tono, digámoslo así, cercano. En este caso, que las personas se permitan escucharme y que ese tono coloquial y cercano permita, en este caso, que el mensaje que yo estoy transmitiendo no se oiga gritado, ¿sí? Que eso es importante, ¿verdad? Ah, permítanme un segundo que por ahí tengo un micrófono abierto. No, mío, perdón. Ok, gracias, Andrea. Bueno, sigo entonces. Am, a eso me refiero. Entonces, a la hora de estar en una radio dando una entrevista o dando un discurso, mentalizarme. Ya existen los micrófonos,
Bueno, yo me siento como que hablándole al micrófono, hablando tranquilamente, no elevando la voz, no tengo por qué gritar. Ahora, si efectivamente es un lugar abierto en donde no hay micrófonos y hay mucha gente, pues definitivamente tendría que respirar mejor y utilizar mejor mi diafragma para poder subir el volumen de voz. Pero normalmente uno tendría que pensar en hablar en un tono coloquial y en una voz baja. Punto número dos, conversar dependiendo de la situación. Miren, un discurso, lo ideal no es que sea leído o por lo menos que usted cuando lo exponga no lo lea o si lo lee que no se perciba que lo está leyendo, sino como que el discurso tiene que ser, independientemente de que usted lo lea, tiene que ser así como explicadito, como dialogado, así como que estuviera usted platicando con las personas, para que sea más entretenido. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentado a oír discursos en donde se dedican a leerlo y de veras no cambian para nada ni el matiz de voz, no tienen contacto visual con las personas, la persona es inerte, no tiene movimiento, es decir, terminan siendo, como decimos, discursos nervesas. ¿Saben qué es la nerveza, verdad? Es este medicamento que uno se toma para dormir toda la noche. ¿Ya? Que viene siendo como una salandrius, un alcacelser, solo que es para dormir, no para el dolor de estómago. Pues así hay gente que hace sus discursos. Son auténticos expositores nervesa que le dan sueño a uno. Entonces, uno tiene que buscar en este caso que mi discurso sea platicadito, conversadito para no aburrir. No es entonces leer, sino vuelvo a repetir, conversar. Tampoco es gritar, sino contar un discurso, ¿sí? No es tampoco declamar, no es tampoco decir un discurso, ¿sí? Sino es como un dialogar mi discurso con las personas. Y luego hay un aspecto que es el tema de la intimidad o lo íntimo. Si yo estoy frente a un micrófono en una radio, en una entrevista o dando un discurso en un podium con un discurso, pues yo tengo que imaginarme que el micrófono es como que la persona a la cual le estoy hablando. Y como está tan cerca de mí, yo le hablo, pero de una manera tranquila, envolviéndola, de tal manera de hacer más persuasivo mi discurso, ¿sí? Eso es importante dentro del tema de lo íntimo. Un discurso, ustedes también deberían de pensar que el discurso debe tener una presencia. ¿Y a qué me refiero con presencia? Que tenga estos tres aspectos. El discurso tiene que tener cuerpo. Y cuando me refiero a cuerpo, es decir, contenido. Que el discurso, cuando yo lo redacto, realmente, cuando yo lo escribo, realmente tenga información interesante, profunda. No que sean tonterías, ¿verdad? O cosas para pasar el tiempo, ¿no? Sino que sean pensamientos, cosas profundas que a la gente la lleven a pensar. Eso es por el lado escrito, el cuerpo. Calor. Ahí viene todo el tema, digamos, en este caso, de las emociones, matices de voz que yo le voy a meter al discurso para darle ese calor, esa emoción. Y finalmente la plenitud, que es que ese discurso yo me tengo que sentir cómodo al estar haciendo la disertación. ¿Sí? El sentirme cómodo al estar haciendo la disertación de mi discurso, lo que me lleva precisamente es a lograr esa integración del cuerpo, del calor y por supuesto de la plenitud. Eso me lleva a crear mi propio estilo, tener un estilo propio, en este caso, de quién soy yo como conferencista y no tener la necesidad de estar imitando a otros, sino yo creo mi propio estilo. También la respiración correcta, como les decía, respiro por la nariz y a la hora de hablar voy sacando el aire por la boca, ¿sí? Respiro por la nariz y estoy hablando y exhalando por la boca. Si yo estoy hablando y exhalo, digamos, e inhalo por la boca, va a ocurrir esto. Estamos aquí reunidos para poder compartir con ustedes estas ideas. Se dan cuenta, se escucha mucho el... Entonces, y eso afecta también la garganta, ¿me entienden? Entonces, cuidado, cuidado con eso. Es respirar de forma correcta. Inhalo por la nariz y cuando esté hablando, exhalo por la boca, ¿sí? Luego está el hablar al micrófono y con el micrófono, lo que les decía en esa intimidad, ver al micrófono que como que es la persona a la cual me estoy dirigiendo, le estoy hablando y de cierta manera eso me da como que más certeza de tener ese control, esa prudencia de dirigirme a la persona. Hablar al micrófono, ¿sí? Si estoy en un micrófono, hablo al micrófono. No solo veo al público, también veo al micrófono para sentirme como en mi espacio y me sienta yo cómodo
en este caso de poderlo transmitir, ¿sí? Luego, colocar bien la voz, que salga fácil, libre, natural, sin engolamiento, sin fingirla. Cuando hablamos de engolamiento, engolar la voz, ¿qué significa? Por ejemplo, ustedes han visto a a las personas que se dedican a hacer actividades de impulso de productos en los centros comerciales, ¿verdad? O que van en esas unidades móviles en el mercado y que siempre es el tonito de voz para todos, como que fingen la voz. ¿Se recuerdan que empiezan diciendo, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta activación que tenemos de pilas Rayovac. Usted puede participar con nosotros. Venga ya. Ya, o sea, como que están fingiendo la voz, no es la voz de ellos, es lo que se le llama engolar la voz. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que fíjense que, digamos, desde la nueva perspectiva de la locución, todos podemos ser locutores. ¿Por qué? Porque al ser todos locutores, digamos al saber que todos podemos ser locutores, recuérdense ustedes que cada uno tiene un timbre de voz y partiendo del cuerpo, calor y plenitud, cada quien genera su estilo propio. Entonces todos podemos ser locutores. Hay algunos que tienen un tono de voz muy grave, muy profundo. Por ejemplo, bienvenidos a Radio TGW, la voz de Guatemala. O sea, esas voces profundas se identifican y aplican directamente para radios de tipo institucional. Incluso son voces que pueden grabar incluso cortinillas de noticieros o anuncios o documentales muy institucionales. Pero si a esos locutores yo los quiero llevar a radios juveniles, no aplica, porque su voz no va para ese público. Hoy dentro de lo positivo es que ya hay mucha diversidad de medios de comunicación, se han microsegmentado, hay medios de comunicación para cada tipo de persona. Entonces, por ejemplo, habrán voces para, digamos, radios así donde se requieren voces institucionales, habrán radios juveniles que necesiten voces juveniles y que sean amigos, bienvenidos aquí a Alfa Super Estéreo. Gracias por compartir con nosotros. Es otro tipo de timbre de matiz de voz. Habrán otro tipo de voces que no precisamente tengan que ser voces con un timbre muy específico que le tire a lo que conocemos como locutor, sino serán voces normales. Si no, vean ustedes en las radios noticiosas, generalmente los que transmiten noticias o quienes tienen programas de opinión no son locutores, simplemente son periodistas que no han estudiado locución, pero que dominan el tema, ¿sí? Que generan, vuelvo a lo mismo, cuerpo en su discurso al dar una noticia. Ahora, ¿qué pasa? Ellos lo que aprenden es a modular su volumen, a colocar timbres de voz y ya bien trabajado eso, su timbre de voz se identifica y puede también funcionar para un grupo de personas a nivel de locución. Entonces, para los que estudian locución y para los que estudian periodismo, publicidad, todo mundo tiene la posibilidad de ser locutor. ¿Dónde está la clave? En saber entrenarse y saber manejar estas técnicas que vamos a estar viendo. Y por último, bueno, y quiero terminar con esto. Muchos cometen el error que se ponen a escuchar a otro locutor y quieren imitar la voz de ese locutor para poder meterse a un medio de comunicación. Miren, aquí en Guatemala tengo dos amigos, colegas que son locutores y que ellos en su momento tuvieron una pugna, digamos, eso fue en la época de los noventas, eh, perdón, uno era locutor, bueno, en ese entonces las dos radios juveniles de moda y que eran, ahí sí que decirles Real Madrid-Barcelona, ¿verdad? Eran, aquí en Guatemala era la Alfa y la Sideral, eran las dos radios, digamos así, en pugna, ¿sí? Y estos mis dos amigos, pues uno era locutor de la Sideral y otro de la Alfa, y pues al final los dos tenían el mismo timbre de voz, ¿sí? Entonces, el mismo timbre de voz, las mismas entonaciones, el mismo calor le daban a su locución. Entonces uno decía, bueno, ¿quién está copiándole a quién? Era muy obvio que alguien le estaba copiando a quién. Al punto de que me recuerdo yo que en una reunión de locutores casi se van a los puños porque justamente se tocó ese tema y entre ellos empezaron así como que a atacarse, vos me estás copiando mi voz a mí, cosas así. Entonces, miren, ¿para qué llegar a ese extremo cuando realmente uno puede crear su propio estilo? Y vuelvo a repetir, si usted trabaja bien su dicción, sus matices
el tiempo para hablar y sobre todo ustedes genera un buen contenido, tiene argumentos que poder transmitir, pues yo le puedo garantizar ahí que usted puede ser locutor para tal vez no de todas las radios, pero sí por lo menos tendrá de por lo menos una o dos radios que apliquen a su tono de voz y obviamente digamos a esa característica que lo identifica a usted como único y que en algún momento pues puede hacer que participe de este tema. Pero esto también aplica en el tema del discurso. A veces hay expositores que se quieren copiar hasta la forma de caminar, de pararse. No se trata de eso. Cree usted su propio estilo. Y por último, generalmente en cada discurso es importante mantener una sonrisa dependiendo de la situación. Independientemente de que tengamos públicos tan complicados, tan duros, que no reaccionen o que se molesten o cualquier cosa, siempre es importante mantener la sonrisa, aunque estemos nerviosos dentro de nuestro discurso, para generar como que confianza, credibilidad, el hecho de tratar de mantener una sonrisa per se nos ayuda a controlar los posibles nervios que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, siempre en nuestro discurso tratemos de mantener una sonrisa directamente agradable en ese sentido. Aspectos importantes también, que esto ya los vamos a ver más adelante en las técnicas, digamos, a la hora de estar dando un discurso, pero quiero, digamos, irlas recalcando desde ahora. Un primer aspecto fundamental. Evitemos, por ejemplo, hacer los famosos ruidos de papel. Cuando hablamos de ruidos de papel, generalmente ocurre que cuando uno da un discurso y tiene el discurso escrito, generalmente uno empieza a mover los papeles para ir viendo en qué página va leyendo o en qué página va disertando. Esto se oye fatal, sobre todo cuando estamos en una entrevista de radio y se escucha el papel que estamos moviendo. Cuando estamos dando un discurso en un podio, igual se escucha el papel que está sobre el podio porque pues está ahí cerca del volumen del micrófono. Entonces hay que evitar esos ruidos de papel. Generalmente los discursos no se engrapan, sino se colocan en un clip y cuando uno va a dar el discurso, retira el clip con la facilidad de poder manejar las hojas, porque si yo los engrapo, ese darle la vuelta a la hoja hace mucho ruido, ¿sí? Tratar también de evitar hacer ruidos innecesarios con la mano, por ejemplo, que yo esté tocando así el podio o la mesa en donde yo estoy disertando, eso quita la atención. Hacer sonidos con la boca, por ejemplo, o por ejemplo a la hora de probar un micrófono, ¿verdad? Que uno esté soplando el micrófono, esa no es la forma correcta de probar un micrófono. O sea, tratar de que si yo voy a probar el micrófono o al estar frente a un micrófono, el único sonido o lo que se debe de oír es la palabra que sale de la boca, ¿sí? Que se habla, ¿sí? Ese es el sonido de la boca. Y obviamente la respiración, si yo respiro mal, por supuesto que en este sentido yo voy a respirar por la garganta, entonces se va a oír el jadeo y entonces eso también quita la atención. Repito, respiro por la nariz y mientras estoy hablando exhalo por la boca. Otro aspecto importante, evitar las muletillas, ¿sí? Cuando hablamos de evitar, en este caso, las muletillas, nos referimos directamente a, por ejemplo, cuando uno está hablando y dice, bueno, o sea, utilizar una frase larga, extendida en el tiempo, en este sentido, digamos, porque me quedé sin argumentos, no sé qué decir. Entonces, si yo no tengo argumentos, el utilizar la muletilla no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque eso denota también inseguridad. Lo más conveniente en este sentido es mejor, si yo no tengo, digamos, algo que decir o no tengo la respuesta inmediata, mejor hago una pausa y me quedo en silencio. O bien puedo decir, ¿me puede repetir la pregunta? O bien puedo decir, o por ejemplo, si estoy dando un discurso, yo digo, no, sino, por eso es que yo llevo preparado mi discurso, por eso lo llevo escrito. No tiene que haber una muletía en este sentido, porque directamente yo lo estoy leyendo y ya tengo el argumento que debo de seguir en ese sentido. ¿Sí? Entonces, evitar muletillas a toda costa. El otro aspecto fundamental, papeles de manera vertical al lado del micrófono, porque esto va de la mano con el tema del ruido del papel. Si yo tengo un micrófono enfrente, tengo en este caso un pedestal, en ese sentido, yo no debo en ese sentido de colocar frente a ese pedestal los papeles.
¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque hace bulla, hace ruido, sino lo coloco a un lado, al lado del micrófono. Y el micrófono tiene que quedarme a mí frente a la cara, porque el micrófono va a recibir el audio, mi voz, en este caso, de frente, ¿sí? No solo debo de ver siempre abajo, sino tengo que ver al frente, pero tratar de que el micrófono me quede hacia la boca. Y sobre todo en este caso, siempre y cuando existe el pedestal. Cuando no exista un pedestal, pues el micrófono lo agarro con la mano y me lo pongo frente a la boca, ¿sí? Entonces, esas son, digamos, en este caso, de las, en este sentido, digamos, técnicas básicas o preliminares que uno debe tomar en cuenta para hablar en público. Y aquí viene un tema ya propiamente directamente de las palabras. Articular claramente las palabras. No hablar mal, saberlas pronunciar correctamente, ¿sí? Por favor, articular bien las palabras. Dos, no caerse al final de las frases o palabras. ¿Qué es eso de no caerse? Que yo estoy hablando, fíjense, pues voy a hablar ahorita y no voy a respirar y se van a dar cuenta que es caerse al final las palabras. Yo puedo estar hablando, dándoles aquí ahorita esta clase y entonces si yo no respiro, tarde o temprano el aire me va a ir consumiendo el volumen de la voz porque ya no voy a tener de dónde respirar y al final mi voz se va a ir apagando hasta que ya no me escuche. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo no respiro, si yo no tengo una buena técnica de respiración, se me van a ir cayendo las palabras, se van a ir apagando y entonces mi mensaje no va a ser claro. Respiración, ritmo. El ritmo es muy importante. ¿Por qué? Porque el ritmo, digamos, marca la cadencia, marca el tiempo, marca el dinamismo de mi discurso, ¿sí? Es muy importante que con el sonido ambiente que nosotros tengamos, sepamos también marcar la pauta de nuestra voz para que se pueda conjugar con el ambiente. Entonces, por ejemplo, si yo sé o yo escucho que tengo, digamos, mucho ruido de parte del público que está hablando muy fuerte y escucho que hay mucho ruido y no se escucha muy bien mi voz, entonces lo que hago es generalmente subo el tono y trato de hacer más rápida, en este caso mi discurso. Eso llama la atención del público y se va quedando callado porque quiere entender lo que estoy diciendo. O posiblemente tengo un público también muy callado, entonces ahí me permite bajarle la velocidad a mi exposición y puedo bajarle también el tono de voz a mi exposición porque es más entendible. Entonces yo tengo que ir entendiendo esos ritmos de mi voz para ir haciendo atractivo mi discurso, para irlo haciendo en este caso dinámico. Cuando no tengo yo dimensión de esto es en donde a veces terminan siendo discursos un poquito aburridos. Fíjense, por ejemplo, acá son unos ejemplos de lo que hablamos propiamente de la dicción o de lo que, digamos, a veces uno tiene que pulir de entradita para poder decirse como un buen expositor. Fíjense, por ejemplo, hay correcciones en nuestras expresiones que son fundamentales. Voy a mencionar algunas. Esta presentación ustedes la tienen en su Canvas, entonces ahí lo van a poder ver a detalle. Pero, por ejemplo, a veces nosotros hemos escuchado que se dice, esta persona va a escapar al peligro que hay en el bosque. No, está mal dicho. Se dice escapar del peligro. Esto tiene que ver con la dicción y tiene que ver también con el contenido, la forma correcta de utilizar las palabras. Por ejemplo, algunos dicen, esta persona hace mención al hecho que ocurrió. No es correcto. Esta persona hace mención de el hecho que ocurrió. La persona se molestó al extremo de llorar. No, al extremo de llorar no. La persona se enojó hasta el extremo de llorar. Esa es la manera correcta. Y si me voy más abajo, fíjense, por ejemplo, uno siempre dice, busco a personas diligentes o busco a personas responsables. Eso está mal dicho. Lo correcto es, busco personas diligentes o busco personas responsables. Pero esa es la manera correcta, ¿sí? O por ejemplo, uno ve a veces que también hay alguien que habla en público y da un aviso. Se les avisa desde ya, eso es incorrecto. Se les avisa desde ahora. Así es la manera correcta de tener que hablar. Vamos más adelante y vemos otras expresiones. Por ejemplo, uno dice, este problema lo vamos a llevar a nivel de junta directiva. Está mal dicho eso. Este problema lo vamos a elevar en el ámbito
de junta directiva o con respecto a junta directiva. Esa es la forma correcta de hablar. A veces uno dice, bueno, tengo ciertos puntos que quiero tratar con ustedes. Primeramente, ustedes esa palabra la usan mucho, mal dicho. Se dice lo correcto. Tengo 3 puntos que hablar con ustedes. En primer lugar, el ti, ahí se va uno hablando. Primeramente no existe. Segundamente, terceramente, mal dicho eso, ¿sí? Vamos a, fíjense, se dice, vamos a canetizar o vamos a carnetizar a las personas. Ambas cosas están mal dichas. Lo correcto es, vamos a expedir carné a las personas. ¿Sí? Esa es la manera correcta. No ni a canetizar ni a carnetizar. No es eso correcto. ¿Sí? Y uno tiene siempre muchos modismos equivocados y la verdad es que no es culpa de nadie, sino lo que pasa es que generalmente a ver, en este sentido, hemos estado acostumbrados a hablar mal. Entonces uno tiene en algún momento que pues desaprender para volver a aprender. Fíjense, pues, otros dicen, am, vamos a escuchar el himno nacional de Guatemala. Todos, por favor, ponerse de pie. O sea, ponerse. Ok, retomo entonces la grabación aquí. Entonces, les decía, ponerse de pie. Entonces, ¿eso qué significa? Entonces me tengo que poner yo en un solo pie, ¿ya? Entonces está mal dicho. Lo correcto es, vamos a escuchar el himno nacional, favor ponerse de pies, ¿ya? Porque son 2 pies con los que nos vamos a parar. Otro aspecto también que a veces escucho yo, miren, este plan que hicimos es de acuerdo a la empresa, está mal dicho, es de acuerdo con la empresa. Eso es lo correcto. A veces se utiliza, digamos, y lo vemos mucho en los letreros, no fumar. Uno le dice a la persona, cuidado, no fumar. No se dice así. Por favor, no fumen o no fumes, ¿sí? No fumar, ¿a quién le estoy hablando? No, se le dice directamente a la persona. Entonces los letreros deberían de ser, no fumen, no fumes, ¿sí? Esa es la manera correcta. Bueno, y así el idioma español es tan rico que nos da formas correctas de cómo expresarnos. ¿Cuál es el reto de nosotros? Pues tratar de ir mejorando estas expresiones que tradicionalmente no las decimos bien. Bueno, y para ir cerrando, entonces, cada uno tiene que tener un estilo propio. Recuérdense que el estilo propio, cada quien tiene su estilo o va a formar su estilo para hablar en público. Por lo tanto, ese estilo es producto justamente del hombre y ese hombre es producto de su sociedad. Nuestro estilo se conforma de la cultura de donde vivimos, de lo que aprendimos en la sociedad, de lo que aprendimos con nuestros padres y de lo que por nosotros mismos hemos ido aprendiendo. Así es como vamos conformando nuestra personalidad y por lo tanto se va conformando nuestro estilo. Por lo tanto, el estilo termina siendo el rostro del alma, ¿sí? Digamos que el estilo viene siendo la manifestación de la personalidad humana. Y cada persona tiene su propio estilo, su propio carácter propio y tiene su forma peculiar de poderlo, en este caso, de comunicar. No es algo directamente que sea voluntario, sino es algo de origen fisiológico. Cada uno tiene características, un timbre de voz, un tono de voz, un volumen de voz que lo hace diferente a los demás. Por lo tanto, el estilo se va configurando desde el momento en que nosotros nacemos. Lo que sí tenemos que buscar es que el estilo brote del fondo de nosotros, de nuestra esencia como persona, y que ese estilo también denote en nosotros la elegancia de nosotros y el espejo de nuestro pensamiento, que nuestro estilo también denote quiénes somos nosotros como personas. Porque nadie, digamos, puede enseñar un estilo a otro. Nadie puede enseñarle a otro que me copie mi estilo. Cada quien es una persona única y por ser una persona única puede tener su propio estilo propio de exponer. Ahora bien, ese estilo, ¿de qué se conforma? Es la suma de todos los medios de expresión que nos caracterizan con los que contamos para transmitir un mensaje. Y finalmente, en este caso, ¿cuáles vienen siendo esas características del estilo? Primero, la condición. ¿Qué se refiere a esto condición? Significa que nuestro estilo tiene que ser claro, tenemos que hablar con palabras sencillas, no rebuscadas, y si emitimos en algún momento alguna palabra difícil, también tenemos que tener la facilidad de aclararla. Eso es la condición. Dos, la precisión.
que generalmente la precisión viene siendo la consecuencia de tener un estilo claro y diferente, ¿sí? Y aparte ser originales, ¿verdad? Así como el lenguaje es un patrimonio único de cada persona, también la personalidad lo es. Por lo tanto, nuestra originalidad parte de lo que nosotros somos, como ese ser único e irrepetible. Por lo tanto, a la hora de hacer locución, a la hora de dar un discurso, no es necesario imitar el estilo de los demás. Vamos a crear nuestro propio estilo. Y bueno, cuando nosotros vamos a, en este caso, digamos, hacer un discurso, hay que tomar en cuenta que una buena lectura hace una buena locución. Usted quiere hablar bien, quiere exponer bien, quiere hablar bien en público, lea, porque la lectura le permite a uno encontrarse con aquellas palabras que son muy difíciles de pronunciar y que tarde o temprano las tendremos en un discurso reescritas y que habrá que decirlas, pues la lectura nos enseña a ir perfeccionando o a ir manejando esas palabras difíciles. Otro aspecto importante, cualquier discurso que redactemos o que nos pasen para poderlo disertar, tenemos que entenderlo, entender el contenido del documento, el contenido del discurso y el sentido que se le quiere dar. Es decir, a esos discursos también colocarle la emoción que queremos transmitir para que podamos saberlo compartir y sobre todo tratar de que se vaya grabando en el auditorio. Una persona que logra entender el contenido lo va a saber transmitir y lo va a saber sentir y ese sentimiento se lo va a transmitir a los demás y por lo tanto son personas que quedan grabadas en las mentes de las personas a la hora de emitir un discurso. Y por último, generalmente aprender a manejar el micrófono es muy importante, ¿sí? Primero, cuando utilice usted el micrófono, siéntase bien, no le tema al micrófono, siéntase descansado, desahogado. El micrófono es su aliado porque le va a ayudar a usted a no gritar. Usted háblele así, tranquilo, románticamente al micrófono y él se va a encargar de amplificar su voz. Así como usted se esfuerza por hablarle bonito al micrófono, el micrófono, pues es una máquina, pues, pero al final el micrófono hace su esfuerzo para que su voz se canalice de forma adecuada en un auditorio. Y la técnica del micrófono también tiene que ver mucho a la hora de hablar en público. Entonces, por ejemplo, si usted está con un micrófono y habla de pie y usted tiene un micrófono de pedestal, usted lo importante que debe tomar en cuenta es que debe de ponerse en una distancia recomendada por el operador de audio. Es decir, yo pruebo el sonido y a la hora de estar dando mi discurso no se escuchan, no se preocupe, no es culpa de usted. Usted siga dando el discurso. El que tiene que ver qué hace es el operador para corregir el problema. Claro, si ya el tiempo se extiende mucho y usted puede parar el discurso y ver qué pasa con el sonido, pues es ideal. Pero no es su culpa, es culpa del operador de audio porque él es el responsable del sonido. Ahora bien, si usted actúa con otra persona dando un discurso, si son dos personas que dan el discurso, trate de usted de no acaparar el micrófono, sino que compártalo. Fíjese que esto le pasa mucho a quienes hacemos también televisión cuando compartimos transmisiones, a veces pues como que nos echaran resistol en la mano y no soltamos el micrófono, no soltamos de hablar y todo lo queremos hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no dejamos a nuestro compañero que hable. Suelte el micrófono, compártalo. Eso es importante. ¿Cuál es la distancia adecuada para utilizar el micrófono? Bueno, teniendo usted un micrófono de pedestal, ¿sí? Es decir, que esté sobre un pedestal y usted coloca ahí su micrófono o bien teniendo el micrófono en la mano, lo importante es que usted hable con una distancia de 20 centímetros, ¿sí? Depende también del micrófono, porque hay micrófonos que son, digamos, los unidireccionales, en donde sí definitivamente usted 20 centímetros y de frente tiene que hablar al micrófono. Pero también tenemos los que son omnidireccionales, que usted puede hablar desde cualquier lado del micrófono, entonces usted lo puede tener a 20 centímetros o un poquito más retirado para que se escuche muy bien su voz. Y finalmente, con esto termino. Al probar un micrófono, no se trata de decir uno, dos, tres probando y prueba el micrófono. No, no es así como se prueba el micrófono. El micrófono se prueba hablando. Si usted lo va a usar, si usted lo va a usar hablando, pues el micrófono se utiliza o se prueba hablando. Por lo tanto, en este sentido, usted tiene que hablar al micrófono cuando lo pruebe. Ni se trata de uno, dos, tres probando, pegarle al micrófono, ni de soplarlo probando sonido. No, eso es incorrecto. Usted pruebe hablando al micrófono.
Evite a la hora de hablar en el micrófono garraspeos, toser o estornudar. Por ejemplo, en pleno micrófono, retírese del micrófono y tosa para un lado porque eso no es correcto, ¿sí? Y luego finalmente cuide su voz, ¿sí? Su garganta. Si usted toma muchas aguas frías y quiere dedicarse a esto, cálmela, ¿sí? Utilice más aguas al tiempo, traten de no consumir tanta bebida fría. Peor, si usted acaba de dar una conferencia y se mete a tomar agua fría, ahí se va a ir fregando usted la voz poco a poco. El tabaco, el fumar es dañino para la garganta. Tampoco es conveniente que usted fume, ¿sí? Y hay un tip, porque generalmente uno cuando habla, o por ejemplo cuando nos pasa situaciones como a mí, que uno está agripado y que la tos le molesta, pues generalmente ocurre que en pleno programa, en pleno discurso, uno empieza a toser y a veces uno no puede controlar la tos. Entonces, ¿cuál es el tip que se hace? Cuando uno le empieza a dar tos, coloque usted la punta de la lengua en el cielo de la boca, ¿sí? Haga esa prueba y va a ver cómo se va la tos inmediatamente, ¿sí? O sea, agarra la punta de la lengua y la coloca arriba en el cielo de la boca y automáticamente la tos va a desaparecer y ya no le va a estar perjudicando al momento, en este caso, de dar un discurso, ¿verdad? Que son de los pequeños tips, en este caso, al momento de querer directamente hablar en público.